Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con un gran jugador que juega en el Real Avilés, además de haber pasado por el Zamora Club de Fútbol. Jorge Fernández, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, charlando un rato. Bueno, te haré alguna pregunta más sobre el Zamora y sobre el Real Avilés, sobre todo, que es tu equipo actual, pero bueno, vamos a repasar un poco tus inicios. Y claro, ¿cuándo empiezas un poco a dedicarte al fútbol? Bueno, dedicarme más profesionalmente a lo mejor no hace tanto, pero bueno, mis inicios pues son en el club yo creo pues como todos, ¿no? El club de aquí donde yo vivía, se llamaba el Club Deportivo Los Campos. Bueno, pues lo típico fútbol sala, mini Benjamín. Luego pasé ya a fútbol campo, que de aquella los alevines ya jugaban directamente fútbol 11, que creo que ahora pasan por fútbol 7 y a lo mejor en infantiles creo que es cuando se incorporan a fútbol 11. Sí. Y bueno, pues siendo Benjamín jugué mis primeros partidos con el Alevín. Después en Alevín de primer año me fiché por el Oviedo. Estuve 5 años en las categorías inferiores del Oviedo, que bueno, coincidió en una época, mi último año en el Oviedo coincidió en una época muy mala del Oviedo, que fue cuando descendieron deportivamente por impagos a Segunda B, hubo descenso a Tercera División incluso del Oviedo en aquella época. Y bueno, pues ahí en ese año, pues por una serie de problemas, jugué carente del segundo año en el Avilés y después empecé la etapa de juvenil en el Sporting, así que pasé ahí un poco por todos y bueno, pues esos 5 años después también en el Sporting, juveniles y primeros años de amateur. Pasé por el Caudal, Sí, Zaragoza de 2 años. sí. Claro, te quería Bueno, preguntar, antes de seguir avanzando con los equipos, ¿qué es sí. formar parte de un club tan importante, con una cantera tan importante como la del Sporting de Gijón? Bueno, pues a ver, yo al final, ahora mismo me considero, viéndolo con un poco de perspectiva, un afortunado, porque tuve la suerte de pasar por las dos canteras importantes que hay en Asturias, e incluso un año por la cantera de mi zona, por decirlo así, como fue la del Avilés. Y bueno, pues para mí el futbolista que soy hoy, mejor o peor para unos y para otros, pero al final el futbolista que soy hoy es gracias a pasar por esas categorías inferiores de los dos clubes, también ese año en el Avilés y bueno, pues yo creo que es un aprendizaje muy importante que me llevo y bueno, pues ahí se empezó digamos, a fraguar el futbolista que soy ahora. Claro, en el Caudal creo que es el equipo cuando das el salto un poco, salir un poco de la zona en la que llevabas, en dos diferentes épocas, entre la primera la época y la segunda pasas por Zaragoza B. ¿Cómo valoras ese paso de salir de lo que estabas acostumbrado a otro equipo y luego en la segunda temporada, cómo las viviste? Bueno, digamos que yo pienso que la salida al caudal del Sporting es el primer contacto con el fútbol más real, por decirlo así, ¿no? Porque al final los filiales es un poco una pequeña nube, digamos, que estás cerca del fútbol profesional, pero en realidad estás en un filial que no es lo mismo que lo que yo por lo menos viví después. Entonces, bueno, fue como un golpe de realidad, por decirlo así, ver lo que es el fútbol de verdad. Y luego, bueno, pues tuve la suerte de hacer un buen año, de volver a tener la oportunidad de volver a un filial importante, que de aquella el Zaragoza, el primer equipo estaba en primera división. Y bueno, pues tuve suerte de estar un par de años en un filial importante a nivel español y bueno, pues luego las cosas a lo mejor no salieron todo lo bien que quería ahí y decidí volver otra vez al caudal porque había estado muy a gusto el año que estuve, a pesar de que descendimos, había estado a gusto ese primer año y bueno, pues decidí dar ese paso de vuelta a volver otra vez a lo que es como yo lo veo, lo que te digo, el fútbol de verdad. Claro, luego también en el Lealtad también estuviste en dos épocas. Has estado en algunos equipos dos etapas diferentes. Sí, Claro, sí, en el Lealtad también como lo viviste es que es un equipo que conozco un poco porque Roberto Aguirre entrenó allí, que es un entrenador que pasó por el Zamora Club de Fútbol. sí. Sí, pero me entrenó, en una de esas etapas Sí, es lo que te iba a me preguntar. entrenó Aguirre. Sí, sí, sí. Bueno, pues casualmente el Lealtad es uno de los equipos que más cariño le tengo. La verdad que mi novia es de Villaviciosa, que es el pueblo Ostras. del que es el Lealtad.
Y bueno, le tengo mucho cariño al equipo porque dentro del club hay personas que en lo personal, en lo humano, son extraordinarias, son gente que es difícil encontrar gente de ese nivel y bueno, pues fui muy feliz en el Lealtad, la verdad. De ahí los regresos, por mi parte, por lo menos vienen un poco de ahí, ¿no? De que al final la primera etapa fui muy feliz, yo le doy mucha importancia a estar a gusto, a estar feliz y bueno, pues en el Lealtad sí que es verdad que, por ejemplo, el segundo año en el Caudal fue difícil, no estuve igual de a gusto que estuve el primer año, pero en el Lealtad incluso me quedé un año que descendimos y me quedé en tercera también porque ya te digo que es un club muy familiar en el que yo creo que no creo que haya nadie que se pueda marchar de aquí hablando mal y bueno, pues le tengo mucho cariño y espero siempre que le vaya todo bien a ese club. Claro, luego Burgos, que también estuviste en una etapa en el Burgos, Calahorra. No sé qué balance haces de estos equipos y ahora ya me centro, dime un poco la evaluación y ya me centro un poco más en la actualidad. Bueno, pues el Burgos fue un año en el Lealtad estuve en dos etapas, Dos, 2 años sí. en cada etapa, y el Burgos fue el equipo que estuve en el medio, ¿no? Pues iba buscando un poco un proyecto de equipo fuerte de lo que era la segunda B antes, Mm. no estaba como ahora repartido entre primera y segunda federación. Y bueno, iba buscando eso, un poco un proyecto fuerte en el que tener alguna opción de jugar ese playoff a segunda división, ascender, pero bueno, tampoco salió bien y bueno, es otro club al que le guardo mucho cariño porque también estuve muy a gusto. Burgos me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho la afición que tenían, a pesar de estar el Burgos en un momento muy diferente al actual. Y estuve muy a gusto a pesar de tener un año difícil. A nivel deportivo fue un año que también me aportó mucho. Después Calahorra, pues nada, ese año que jugué en tercera con el Lealtad no conseguimos ascender, apareció la oportunidad de volver a volver a jugar en segunda B, perdón. Y bueno, pues también otro club dentro de la segunda B humilde, con mucha gente de mucha calidad mucha calidad humana dentro del club. Y bueno, esa fue la temporada del COVID, que es lo negativo de ese año, pero bueno, aún así guardo un grato recuerdo y bueno, de hecho, hace poco fue mi cumpleaños y hubo gente que me felicitó todavía con los años que pasaron, 3 años me parece, y hubo gente todavía que me felicitó el cumpleaños hace poco, así que también guardo un recuerdo muy bueno. Y después, bueno, ya lo último antes de Zamora fue el año en Pontevedra, que fue la temporada esta después del COVID, de pocas jornadas y Sí. demás, el año que el Zamora juega el playoff. Y bueno, pues fue una temporada difícil porque era otro equipo con aspiraciones de playoff y al final acabamos incluso peleando por aquella fase que hubo para no bajar a, Sí. a tercera ref. Así que fue un año complicado, pero que también guardo buenos recuerdos porque Pontevedra la verdad que me pareció una ciudad de fútbol y una ciudad muy bonita para vivir. Y luego tu etapa en el Zamora. No sé si estás bajo mi opinión. Yo creo que se vio un Jorge diferente con Movilla y otro con Yago. Quizás el juego de Yago favorecía todas tus cualidades como futbolista. No sé si lo ves tú igual. Sí, 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 sí. Al final, mi fichaje por el Zamora fue un poco parecido a mi fichaje por el Pontevedra, buscando un jugador más de banda pierna natural, por decirlo así, un extremo casi de los de toda la vida. Y es verdad que hace años era ese jugador, pero bueno, el paso de los años me fue reconvirtiendo un poco más a posiciones interiores. Y sí que es verdad que los años previos a Pontevedra y Zamora estaba actuando mucho más por dentro, pero bueno, sí que es verdad que también había partidos en los que participaba por fuera, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, bueno, en principio yo creo que mi fichaje era un poco para complementar el rol que tenía Dani ese año de a lo mejor un extremo Sí. a pierna cambiada y dar yo otra alternativa, ¿no? De un extremo a pierna natural. Y bueno, pues ahí sí que es verdad que reconozco que me costó adaptarme a lo que me pedía el míster, a ese tipo de juego. Luego encima, pues cuando las cosas no salen bien, todo parece peor, todo parece de mucho menos nivel del que en realidad a lo mejor puede tener un futbolista o un equipo en general. Y luego, bueno, pues la llegada de Iago sí que es verdad que reconozco que me vino a nivel futbolístico, me vino bien, pues porque volví a recuperar esas zonas interiores
y bueno, pues la verdad que ahí me encuentro mucho más cómodo. Claro, ¿sentías mucha presión en el Zamora? ¿Sentíais con todo lo que sucedía, la presión que había por los resultados? Bueno, es lo que te digo, al final desde mi punto de vista, cuando las cosas no salen bien, cuando los resultados no llegan, mmm, todo parece peor. Parece peor el club, parece peor la ciudad, parece peor los jugadores, parece peor el equipo en conjunto, hasta los entrenadores, ¿no? Venía el Zamora de 2 o 3 años como Villa buenísimos y en las últimas semanas de David había gente pidiendo la división y poco menos que llamándolo burro, por decirlo así, ¿no? Y venía de demostrar que las cosas habían funcionado. Entonces, bueno, la presión la hay siempre, pero bueno, cuando las cosas no salen bien, pues evidentemente se nota. Tuvimos bastantes partidos en los que la grada mostraba su enfados y bueno, pues lo sientes. Al final el problema no es que lo demuestren, el problema es cómo nosotros lo gestionemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido eh, creo que lo supimos gestionar bien, aunque luego a lo mejor no conseguimos encontrar el juego, el acierto o lo que sea que no nos permitió alcanzar la salvación. Vale, ahora vamos a ir a tu club actual, el Real Avilés. ¿Cómo estás viviendo esta temporada con el equipo? Bueno, pues de momento bien, ¿no? Ahora mismo estamos en posiciones que queríamos estar a principio de temporada. Yo creo que el objetivo del Avilés era y tenía que ser estar en playoff a final de año y bueno, estamos en el camino. A nivel personal, pues estoy contento, estoy a gusto, tenía ganas de volver a casa porque estos 2 últimos años de Pontevedra y Zamora para mí habían sido un poco difíciles por, bueno, pues por el nivel que había dado, que no estaba nada contento con el rendimiento que había dado en general en los dos equipos y, bueno, pues tenía ganas de volver a casa y estar cerca de la novia, de la familia, de los amigos y bueno, pues en ese sentido estoy muy contento con las dos cosas. Lo que tú dices, ¿tú crees que el estar a gusto mentalmente te ha dado ese plus para tú estar en un mejor nivel futbolístico o qué influye más? ¿Esto que te estoy comentando ahora o también un poco el equipo, el juego? Hombre, yo creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? En un deporte colectivo, al final, los deportes colectivos yo creo que son deportes muy complejos en los que influyen tantas cosas que es difícil decir, esto es lo que lo cambia todo. Hablar de una cosa nada más me parece que sería faltar a la verdad, ¿no? Pero bueno, pues sumas el estar cerca de los tuyos, el estar más a gusto en el día a día fuera de lo que es la vida en el fútbol, porque al final yo soy una persona familiar, soy una persona que me gusta vivir en Asturias. Y bueno, pues en ese sentido a lo mejor hay otros compañeros que son más de estar un año aquí, otro año en el otro sitio, conocer diferentes zonas, culturas, ciudades. Y bueno, yo en ese sentido soy más de la familia y eso a mí me ayuda, por decirlo así, ¿no? Y después, pues bueno, el año pasado era todo negativo, este año es todo positivo, ¿no? Más o menos, aunque no tuvimos un primer mes bueno, luego el equipo empezó a coger sensaciones y claro, cuando todo va bien, pues todos somos mucho mejores de lo que a lo mejor somos en realidad. Claro, ¿cómo ves la liga? ¿Tú que conoces también la segunda B, qué valoración haces de esta segunda RF? Bueno, pues de este grupo yo creo que el que quiera hacer una valoración que no tiene nada más que coger la clasificación y echarle un vistazo porque habla por sí sola, ¿no? Una igualdad tremenda, una igualdad que cada partido cuesta un mundo ganar. Y bueno, sí que tenemos ahora mismo un poco ahí destacado al Arenteiro, Sí. pero yo particularmente pienso de que no se relajen ni lo más mínimo porque creo que como les llegue el mes tonto que nos llega a todos, va a haber gente que va a llegar. No sé si vamos a ser nosotros, si va a ser el Zamora, el Guijuelo, el Valladolid, pero yo sé que va a haber gente que va a llegar. Entonces, hasta ahora está mostrando una regularidad muy buena, pero yo confío bueno, que tengan una rachita, un pequeño bache y que ojalá sea la Vilés, pero que alguien la pueda aprovechar y acercarse ahí. Pero la verdad que el grupo está súper igualado.
Bueno, me lo has dicho, a nivel futbolístico te estás encontrando muy bien, ¿no? Sí, 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 además están saliendo bien las cosas. Lo primero en lo colectivo, bueno, ya te digo que el equipo está donde queremos estar. Y luego, pues bueno, a nivel personal, yo creo que también va bien la temporada, ya no por estadísticas a nivel de goles o asistencias, que estoy contento con ello, pero bueno, en sensaciones en el juego y demás estoy encontrándome a gusto, estoy encontrándome bien, buena sintonía con los compañeros en el vestuario, la verdad que ya te digo que estoy muy contento en general con toda esta temporada. Y la última pregunta que te hago, tu objetivo, el objetivo del equipo y tu objetivo personal, ¿cuál debe ser con el club? Bueno, a ver, el Avilés es un equipo que viene de pasarlo mal, de llevar en tercera unos cuantos años, incluso un año estar casi a punto de descender a regional, o sea que viene de años malos. Aquí ahora mismo, después de años tan malos, yo creo que el club está un poco en el nivel que le corresponde como mínimo. Y yo creo bueno, que el club y yo particularmente lo pienso así, tiene que tener la ambición y la exigencia de, como mínimo, estar en playoff de ascenso a primera red. A partir de ahí, pues, bueno, ya he jugado algún playoff y es muy difícil, ya no influye solo el juego, momentos puntuales de suerte, de Sí, acierto, entonces yo creo que equipos como el Avilés, como el Zamora, que lo mínimo que se les puede exigir es estar ahí en la pelea y después, pues bueno, si hay suerte y se puede ascender, pues genial, pero hay que estar ahí en la pelea y algún año seguro que cae premio. bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Desearte muchísima suerte y ya nos volveremos a ver y a hablar. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí, de charlar un rato contigo y bueno, que sigas creando este contenido que al final, pues oye, le da un poco de visibilidad a esta categoría que se ve mucho más primera y segunda división, pero aquí también hay mucho material. Eso es. Pues lo dicho, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.